Iglesia Cristo vive en mí. Presenta Un momento con Dios. Iglesia Cristo vive en mí. Presenta Un momento con Dios, con el pastor Juan. Bienvenido, hermano y hermana, al programa Un momento con Dios. Hoy, con la voluntad de Dios, quisiera compartir algo con ustedes y pasar un momento con Cristo y hablar de una persona de la Biblia. Y hoy quiero pasar un momento en el libro de Josué con ustedes para entender el llamado a ser un líder de Dios. Josué fue llamado para ser un líder de Dios y hay muchas lecciones de la vida de Josué que podemos coger para nosotros, cómo Dios prepara a su siervo para ser un líder espiritual. Y quisiera compartir este momento con Dios, con ustedes, pero antes de todo, cerremos nuestros ojos, quitamos nuestro rostro y le presentamos a Dios ese programa en el nombre de Jesús. Amén. Señor y Padre del cielo, te queremos presentar y que coja las riendas de este programa Momento con Dios. Señor, que seas tú que nos aclare, que seas tú, Señor, que nos aclara a través de tu palabra, tu Santo Espíritu, que podemos entender, Señor, a estar preparado y que tú nos prepares a ser un líder, Señor, espiritual para tu pueblo. Señor, enséñanos cómo tenemos que hacer. Enséñanos, Señor, cómo tenemos que servirte. Padre, también bendice cada uno de ustedes, lo que mira también detrás de la pantalla. Señor, bendice cada enfermo, cada niño, cada anciano, cada matrimonio, cada persona de la faz de la tierra. Bendícele, Dios mío. Acuérdate de mendigo, de huérfano y de la viuda. Señor, ellos también necesitan tu ayuda. Gracias, Jesús, porque tú te mereces toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como estaba diciendo, hermano, quiero compartir con ustedes ese momento con Cristo en ese programa sobre la persona y el personaje de Jesús. Y sabemos, hermanico mío, de una perspectiva humana, se puede parecer que el hombre y la mujer insigne fueron la clave en el progreso humano dentro y fuera de la iglesia. Amén. Pero podemos ver que a través de la Biblia Moisés liberó al pueblo de Dios de la esclavitud después que Israel sufrió 400 años en Egipto. Pero también vemos una mujer como la reina Esther, salvó al pueblo de Dios de la aniquilación. Pero también vemos a un Pablo que fue el característico a presentar al cristianismo a la comunidad gentil fuera de Judea, hasta se convirtió en un movimiento mundial. Y todo esto, hermano, que estoy diciendo, podemos ver que muchos otros hombres y mujeres fueron figuras clave de la historia de la iglesia. Su influencia se ha permanecido por generaciones y generaciones. Pero sin embargo, hermanicos míos, es un error de suponer que la historia es simplemente un resumen de los esfuerzos de los hombres y de las mujeres. Es mucho más que eso. Es la consecuencia de la obra de Dios en la vida de las personas. Amén. Y esto llego a la conclusión
que la realidad es que Dios casi siempre ha usado a hombres especiales para dirigir su obra. Era un método de Dios. Aleluya. La historia de esto es en grande parte de Dios. Dios usa y usó a personas comunes y corrientes para cumplir sus planes a través de los tiempos. Aleluya. Y la pregunta, hermano, ¿qué debemos de hacer? ¿Por qué Dios usa a algunas personas para su obra y otras no? ¿Acaso no quiere Dios que su reino se extienda? ¿No es su deseo que su voluntad se haga en la tierra como se hace en los cielos? Con tanta persona a nivel mundial, hermanico mío, debemos de proclamar, hermano, ser seguidores de Cristo. Y te hago otra pregunta: ¿por qué no obra Dios con poder por medio de cada uno, de una? Así no puede producir, eso puede producir derramamiento. Pero Dios quiere usar cada persona para producir derramamientos de su poder en cada persona. Pero Dios quiere que cada persona se doble y que cada rodilla se doble delante de su presencia, y que nuestra lengua confiese que Jesús es nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Pero Dios coloca, hermano, su mano en la vida de cada persona. Aleluya. Pero muchos cristianos hoy muestran poca evidencia de la presencia de Dios en sus vidas. No puede hacer una diferencia significativa al favor del reino de Dios. Vive sin impactar el mundo. ¡Qué tragedia! Esto parece ser la norma en nuestra generación. Cuando Dios obra con poder a través de la vida de alguna persona, es la excepción y se convierte la gente. Qué fascinante, hermano, de estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hay la vida, y la vida de cualquiera por medio por la cual Dios se complació en la obra con poder. Pero Josué, hermano, vivió hace miles de años y él trabajó para la obra de Dios. Y Dios hizo por medio de Josué. Pero hoy Dios sigue impactando a millones de personas hoy. Todo cambio tan pronto. Pero Josué se dio enteramente al Señor. La vida de Josué refleja un gran líder. Como Josué no había Moisés, había muchos gran líderes, pero Josué tenía algo de grande. Josué también podía concluir: venir, vi y conquisté. También podemos ver un paralelo sorprendente entre Josué y un hombre de Dios, Whitson. Aleluya. Podemos comparar esos dos hombres, pero Dios ha preparado a Josué para llevar su pueblo. Aleluya. Josué pasó la mayor parte de su vida, hermano, cuando fuera adulto, esperando, confiado en el Señor, cuando finalmente Dios lo llamó para dirigir su pueblo. Y esto se cumplió, hermano, lo que a la vista parecía imposible. Josué se dejó transformar por el Señor. Aleluya. ¿Quieres que Dios
que te llama a servirle, déjate transformar por la palabra de Dios. Porque Dios te puede transformar de un cristiano normal a un líder para dirigir su pueblo. Hay mucha similitud entre Josué y otros líderes. Alguna comparación a través de la Biblia. Y podemos ver y a Daniel que él solo ha hecho de establecer un paralelo entre Josué y los otros líderes como Napoleón. No significa que endosemos o estamos de acuerdo con los estilos de vida o espiritual o moral de esas personas, no. El punto crucial, hermano, de Josué iba más allá de su talento personal. ¿Persevería o tenía suerte? No lo sé, pero su vida, indiscutiblemente, no se podía discutir, estaba dirigida por la mano de Dios. Aleluya. Si quieres ser un líder de Dios, quieres ser y llevar un pueblo de Dios, déjate dirigir por la mano del Todopoderoso. Pero Josué, hermano, estaba dirigido por la mano de Dios. Aleluya. Pero Dios lo estaba dirigiendo con poder, le estaba dando su sabiduría. Dios le estaba dando sabiduría a Josué para llevar el pueblo. Dios lo estaba guiando como tenía que hacer, porque Josué vivía con Cristo, vivía con Jesús. Aleluya. Pero Dios, hermano, déjame decirte algo, conforme ha hecho Josué, lo ha transformado para dirigir su pueblo. Dios todavía usa hoy a su pueblo para su propósito y su gloria. Aleluya. Dios no es menos capaz de transformar nuestra vida, sino ser también instrumento entre sus manos, como hizo con la vida de Josué. El asunto, hermano, no es la capacidad, no es lo que tú vales. El asunto es que Dios está con nosotros, es que Dios vive con nosotros. El que te da la capacidad es nuestro Cristo, el que te conduce es nuestro Señor, el que te lleva a llevar y a dirigir una iglesia, el Espíritu de Dios que está en nosotros. Toda la capacidad y la sabiduría que tenemos no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios y a Cristo en el nombre de Jesús. Pero para que Dios use como instrumento entre sus manos, tenemos que estar disponibles en todo tiempo para Dios. Y te hago una pregunta, ¿es que nuestra vida está dispuesta como Josué ha dispuesto su vida para Dios? ¿Estamos preparados para Él y para llevarnos por Él como Josué lo tuvo Josué? ¿Estamos preparados para dejar que Dios ajuste lo necesario que falta en nosotros para poder manifestar su poder por medio de nosotros? Dios no es menos capaz de transformar nuestra vida para usar como instrumento, pero como lo fue en la vida de Josué. Si alguno a un tiempo que necesita más personas como Josué, hoy en día muchas personas dentro del pueblo de Dios viven esclavitud en la iglesia. Los enemigos de Dios están viviendo en muchos campos de batalla por toda parte de nosotros y en el resto del mundo. Pero déjame, Satanás se burla de los cristianos cuando Dios no les usa. Parece que Satanás es invencible, que Dios los reprenda, pero sin embargo que Dios es tan poderoso para librar su pueblo, para derrotar su enemigo y es Satanás. Pero hoy déjame decirte, hoy como lo fue en la época de Josué, Dios sigue obrando por medio de aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Es necesario de caminar con Él como lo hizo Josué en el nombre de Jesús. Dios, hermano mío, Dios es capaz
de obrar como ha hecho con Josué contigo, si tu vida está dispuesto para Él y si paga el precio, créetelo, Dios te usará como a Josué para ser un líder, para dirigir su pueblo en el nombre de Jesús. Pero hermano, nuestra esperanza es que el Espíritu Santo despierte nuestro corazón en el deseo de ser un apasionado de Cristo y no un conformista. Y cogerlo, todo lo mejor lo que Dios pone en nuestro corazón y en nuestra vida. Y para aquello que quiere dirigir un pueblo, si todavía no eres un líder, ¿qué necesitas hacer para ser un líder? De estar, que tu vida disponible para Dios y deje que Dios transforme tu vida en un líder espiritual para llevar su pueblo en el nombre de Jesús. Había un día un hombre que él tenía muy mala suerte y fue obligado ese hombre a abandonar su carrera militar después de experimentar 7 años de humillación, de fracaso en todo diferente negocio. Intentó como agricultor, inversionista de bienes, cobrador, promotor y empresario. Lo que llevó, todo esto lo llevó en la bancarrota. Era habitual que le rechazaba su solicitud de crédito, los créditos los rechazaba también, y en varios negocios locales. Por fin no tuvo otra alternativa que vender su reloj del bolsillo, el único valor que le quedaba para comprar regalo de Navidad para su familia. Y este hombre, como simple vendedor ambulante, era un vendedor ambulante de fuegos artificiales. En la esquina de la calle estaba vendiendo y aparecía invocable, lástima parte de los que lo conocieron en otra época. Cuando cualquiera le pregunta por qué vende fuegos artificiales en circunstancias tan miserables, respondía: estoy resolviendo el problema de la pobreza, porque era pobre. Finalmente, en su desesperación, obtuvo un empleo como dependiente de una ternera propiedad de sus 2 hermanos menores. Cuando estalló la guerra, su solicitud para enlistarse en el ejército fue rechazado. Su intención de este hombre era inútil para enrollarse en el ejército y producía este lamento: debo de vivir, mi familia debe de vivir. Quizá pudo servir en el ejército suplicándole de pan o pidiéndole pan. Era un comienzo improbable para este hombre y cualquiera que de este conjunto de los ejércitos de la Unión a la victoria durante de la guerra civil que había en su pueblo de este hombre. Pero este hombre estaba perdido. A la edad de los 46 años llegara a ser el hombre más joven a ser elegido. Este hombre, el que vivía en la pobreza, vendía fuegos artificiales, había perdido todo el negocio, y ese hombre a 46 años ha llegado a ser el hombre más joven a ser elegido como presidente de los Estados Unidos. Ese hombre era la vida del hombre llamado Ulises Samuel Grant. Este hombre ha empezado de nada, bancarrota,
vivía en la pobreza y estaba buscando para que él y su familia puedan vivir. Pero este hombre ha sido presidente de los Estados Unidos. Aleluya. Pero la Biblia acerca de otro hombre no habla de un gran hombre que ha llegado a ser un gran líder. Y esto, el hermano Josué. Josué era un esclavo. 4 siglos su antepasado había vivido en opresión la mayor parte de ese tiempo de Egipto y haber nacido sin ninguna posibilidad de libertad. No había tenido entrenamiento militar. El pensamiento de una brillante carrera militar habría sido absurdo para Josué. Pero sin embargo, llegó a ser general victorioso y incluso lo más importante, a ser un líder espiritual. La clave, hermano, era que la carrera de Josué no era su habilidad o la oportunidad, no, ni su favor tampoco, se arreglaba tampoco su carácter, tampoco, aunque era una cualidad excelente que tenía. La clave de Josué no estaba en él, no estaba en su asunto, no se encontraba, pero la clave de Josué se encontraba en Dios, en el nombre de Jesús. Josué ha llegado a ser un líder porque en él se encontraba Dios y Josué estaba en Dios. Amén. Casi siempre, hermano, podemos contemplar esta historia humana más dicha. Sin embargo, esta visión es incompleta. Dios es soberano sobre la historia. ¿Y por qué consigue, hermano, que Dios que ha cogido cualquier persona bíblica al punto de vista, y podemos ver el punto de vista de Dios? Cuando estudia el libro de Josué, vemos que Josué es un gran hombre de Dios. Es un hombre, pero Josué, antes de ser un hombre grande en Dios, Josué era un hombre ordinario que servía a un gran Dios. Josué no se cogía por grande. Josué es consideraba una persona normal, pero que estaba sirviendo a un gran Dios. Yo llamo a todos los pastores, a todos los líderes espirituales: no te cojas por grande, no te cojas más grande que tu hermano. Sé un hombre sencillo y común, ordinario, y dile: Señor, gracias, porque soy un hombre ordinario y sencillo, pero yo sirvo a un Dios grande. Amén. Josué ha entendido que él no valía nada, pero que servía a un gran Dios. Josué tenía muchas cualidades, pero también tenía muchos defectos, como toda persona. Pero toda persona y todo el mundo tenemos nuestra limitación. La persona que Dios usaba, cuando Dios te usa, es Dios no tiene límite. Pero cuando tú tienes que hacer algo con tu propia fuerza, el humano tiene su límite, pero Dios no tiene limitación, hermano. Pero cuando el hombre, cuando no es Dios que lo usa, que el hombre hace las cosas por sí mismo, tiene una límite, y después la límite, si quiere echar más adelante, que no llega más, va a caer en el fracaso. Pero déjame decirte que hay diferentes claves de circunstancias, pero la palabra dice: como no puedo o imposible, no tengo el vocabulario de Dios, pero de la perspectiva celestial, nada es imposible para Dios. Aleluya. De la misma manera, hermano, cuando Dios pone en marcha su plan, el fracaso no es una opción. Esta verdad fue perfectamente evidente en la vida de Josué, a pesar de su circunstancia humillante. Aleluya.
Pero, hermano, Dios usó a Josué a pensar de su pasado. Son pocos los detalles sobre el padre de Josué, excepto que era un esclavo procedente de un extenso linaje de esclavo. Su nombre era Nun, del abuelo y bisabuelo de Josué. Fueron criados en esclavitud, era el negocio familiar. Era todo lo que sabía hacer. La generación de los antepasados de Josué se criaron sin los privilegios que la mayoría de las personas da por sentado. No tenía ninguna clave de derecho tal como libertad, ni tenía tampoco acceso a la educación, posesión de propiedad y tratamiento respetuoso. Y la educación de Josué, hermano, su posición, una espalda fuerte era más útil que una mente brillante. Uno se puede imaginar aún instruyendo a su joven hijo. Ahora Josué era lo suficiente mayor para trabajar con los otros hombres. Y Josué, cuidándolo de no mirar a ningún egipcio directamente en los ojos, hacía cuidado Josué. Eso te costaba un lastigazo en la espalda. Y nunca permitía que alguno te descubra en estado de nocio. Hace esfuerzo a los caparates. Tal es la instrucción que recibía de niño, hacía que la mayoría de los israelitas creía y crecía con poca aspiración, y lo mejor que podía aspirar era una vida con la menos calidad de golpear, y si era la voluntad de Dios, con la fuerza suficiente para soportar cada día. Tal bajo comenzó, era lo menos que no esperaría de un general poderoso. Aleluya. Pero Josué, hermano, conocía el sufrimiento. Pero sin lugar a dudar, Josué estaba bien familiarizado con el sufrimiento. Miles de años antes de los derechos laborales, de la protección legal o la salud pública, la vida de un esclavo hebreo es tan dolorosa. Pero el libro de Éxodo describe la crueldad, la opresión de Egipto, del pueblo de Dios. Cuando Dios nombró a Moisés para que fuera su líder y para liberar su pueblo, le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de exaltadores, pues he conocido su angustia. Es muy probable que Josué vería maltratada y azotada a sus seres queridos. Quizás le ayudó a curar sus espadas sangrentadas y observar, hermano mío, sus adultos. Acariciaba sus huesos rotos, sus huesos, su dolor muscular. Cuando miraba los ojos de su paisano, vi a Josué la mirada distante y vacía de aquello que le habían perdido desde hace tiempo toda esperanza de libertad. ¿Es posible que entre los quejidos y los llantos que le escuche tú durante la tranquilidad de la noche, Josué también escuchaba por casualidad las conversaciones
que estaba triste de las personas, lo que esperaba ser en el futuro, si algún día escapara de Egipto, que debe de haber pasado por la mente del joven Josué cuando observaba a los terribles soldados de Egipto que pasaba en su carruja. Recuerdo, Josué, que solo una generación anterior estos soldados habían brutalmente masacrado a todos los niños pequeños, a todos los bebés hebreos, en la cruel intento de control urbano. Fue el objetivo de burla y de aprobación de parte de los niños egipcios cuando pasaba frente de ellos de camino al trabajo, durante todo el transcurso de su niñez hasta su adolescencia. Es muy probable que Josué hubiera escuchado toda clase de insultos en el idioma de Egipto, mientras los niños de Egipto soñaban llegar a ser héroe de guerra, un soldado de guerra, un general de guerra victorioso y viajar por todo el mundo. ¿En qué soñaba el joven Josué esclavo? Todo lo que rodeaba a Josué no tenía ninguna esperanza. Soñaba él cómo hacer a los muchachos en una vida más noble para él y sus hijos. Aleluya. Pero, hermano, podemos ver que Josué no ha tenido una vida como los niños de Egipto. Ha tenido una vida de esclavitud. Él no ha conocido una buena educación. Era más que conocido la esclavitud. Sé que la gente se burla de él, que esté rechazado, trabajando y ser esclavo toda su familia. Le golpeaba la espalda a lasticazos. Josué conocía sufrimiento. No sabía lo que era una sonrisa, pero Josué enseñaba a ser más noble él y sus hijos. Y voy a concluir esa primera parte, hermano, con ese libro de Josué. ¿Quieres ser un líder para el pueblo de Dios? Tenemos que sufrir, recibir lastigazo espiritual de la gente que nos critica. Un líder tiene que soportar como Josué. Más te pega el mundo, te pega lastigazo, la gente te critica, te punta de dedo, hablan mal de ti, te pega cada lastigazo. Tú tienes que ser más noble, porque tú sirvas a un gran Dios. Tienes que ser más noble que los demás. Te critican, tú más noble. Hablan mal de ti, tú más noble. Si tú no eres más noble y eres un león cuando te pisan el pie, o te critica, te remonta, no puede ser un líder para la iglesia. Será una piedra de tropezo. Pero un líder espiritual tiene que soportar todo esto. Tiene que pasar por sufrimiento espiritual. Cuando la gente habla mal de ti, que te critica, que te quiere hacer daño, tiene que perdonar a la gente que te hace daño y no tener en cuenta lo que han dicho de ti. No como está escrito en el Antiguo Testamento, diente por diente, ojo por ojo. Dios dice, si te pega en la mejilla, pon la otra. ¿Quieres ser líder como Josué? Tienes que humillarte bastante, que se burle de ti, que se ría de ti la gente. Tienes que reconocer que tú has sido un gran Dios. En que se burle de ti, que te critique. ¿Quieres ser un líder? Aprenda a sufrir espiritualmente cuando la gente habla mal de ti. Amén. Con esto he concluido, hermano. Te doy gracias por haber escuchado. Seguiremos el próximo programa, de momento que Dios, la segunda parte de Josué. Sin más ni más nada, os digo que Dios os bendiga de gran manera, que la paz de Dios esté en vuestro corazón, en vuestra vida, en vuestras casas. Y os digo al próximo programa, y no te olvides, tenemos que aprender a sufrir para ser un líder, a soportar la persona que nos pega el lastigazo espiritual en nuestras vidas.
Que Dios os bendiga, que la paz de Dios en vuestra vida. Y os digo al próximo programa. Shalom.